Era una tarde tranquila en las afueras de la ciudad, donde los ruidos del tráfico se mezclaban con el canto de los pájaros. La rutina se interrumpió abruptamente cuando una vieja camioneta de color óxido, con más de una década a cuestas, llamó la atención de dos policías que patrullaban la zona. Los agentes, conocedores de los antecedentes del área, decidieron interceptar el vehículo, intrigados por su estado deteriorado y su inusual comportamiento al evitar ciertas calles. La camioneta se detuvo ante una señal de alto, y sus ocupantes parecían nerviosos. Los policías, pensando que podían estar involucrados en algún asunto ilícito, se acercaron con cautela. En un primer momento, observaron que el conductor, un hombre mayor con canas y arrugas marcadas por el tiempo, trató de ocultar algo bajo el asiento. Esa acción despertó aún más la curiosidad y sospechas de los oficiales. Mientras solicitaban documentación y lo que parecían ser explicaciones confusas sobre su destino, notaron la insignia de una antigua unidad militar en el tablero descolorido. Sin embargo, en su afán por cumplir con su deber, los oficiales no prestaron atención a los pequeños detalles que podrían haber cambiado el rumbo del encuentro. Aún ignorantes del enigma que la vieja camioneta encerraba, los policías procederían a realizar una detención que pronto lamentarían. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. La situación alcanzaría un punto culminante inesperado que dejaría a todos sorprendidos y plantearía preguntas sobre autoridad y lealtades ocultas. Así iniciaba un episodio que marcaría un giro significativo en sus vidas profesionales. Los policías que realizaron la detención eran el sargento Ruiz y el agente Martínez. El sargento, un hombre de mediana edad con vasta experiencia en el cuerpo, había pasado más de 15 años lidiando con todo tipo de incidentes en esa zona. Era conocido por su enfoque metódico y su instinto agudo, cualidades que lo habían salvado en varias situaciones complicadas. Sin embargo, también se caracterizaba por su exceso de confianza, a veces cegándose ante la posibilidad de que sus juicios pudieran estar equivocados. Por otro lado, el agente Martínez era más joven, recién salido de la academia de policía y lleno de energía. Su entusiasmo por la justicia y su deseo de demostrar su valía a sus superiores lo impulsaban, pero carecía de la experiencia necesaria para manejar situaciones tensas. Era un idealista que creía firmemente en su deber de servir y proteger, pero esa misma convicción le hacía ser algo ingenuo ante el riesgo. Mientras patrullaban, ambos habían visto numerosos vehículos en condiciones similares a la camioneta detenida. Sin embargo, en ocasiones anteriores, esas detenciones habían dado como resultado descubrimientos significativos. Por eso, al ver la camioneta de color óxido, decidieron actuar rápidamente, convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, esa decisión pronto escalaría a algo que jamás habrían imaginado. La combinación de la experiencia del sargento y la impulsividad del joven agente creaba un equilibrio precario. Sin embargo, la falta de atención a los detalles pequeños sería lo que marcaría su desenlace. Mientras interrogaban a los ocupantes del vehículo, la tensión en el aire era palpable, dejando entrever que este encuentro podría tener consecuencias inesperadas. Los ocupantes de la vieja camioneta, compuesta por un hombre mayor y su hija, reaccionaron con sorpresa y nerviosismo ante la detención. El hombre, conocido como Don Antonio, era un agricultor que había recorrido esas mismas rutas durante años. En su rostro se reflejaba la confusión, pero también una profunda preocupación. Sabía que sus ingresos dependían de ese viaje a la ciudad para vender sus productos frescos. Cuando los policías se acercaron, un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. La joven que lo acompañaba, Mariana, observó el intercambio con inquietud. Era su primera vez en un viaje así y sentía una mezcla de temor y desconcierto al ver cómo las autoridades se acercaban a ellos con miradas inquisitivas. Al percibir que su padre trataba de ocultar algo fuera de sus interrogantes vistas en películas, un sentimiento de urgencia se apoderó de ella. Mariana sostenía un par de botes llenos de mermelada artesanal hechas por su madre, y sabía que no había nada ilegal en ellos. Sin embargo, su férrea dedicación a proteger a su familia la llevó a sentir que las cosas podrían escalar rápidamente. Mientras los policías les cuestionaban con dureza sobre su destino y contenido del vehículo, don Antonio trató de mantener la calma explicando pacientemente la razón de su viaje, pero las dudas crecían entre los agentes. La tensión en el aire era palpable, y cada respuesta parecía generar más sospechas en lugar de disiparlas. Mientras la situación se tornaba cada vez más incómoda, los ocupantes comprendieron que estaban atrapados en una dinámica que podría tener repercusiones mucho mayores de lo que jamás habían imaginado.
Mientras la tensión crecía entre los policías y los ocupantes de la vieja camioneta, el sargento Ruiz recibió una llamada inesperada en su radio. Al principio, pensó que se trataba de un aviso rutinario, pero al escuchar la voz del despachador, sintió que la situación estaba a punto de cambiar radicalmente. Sargento Ruiz, necesitamos información sobre el paradero de un vehículo detenido en su área. Se trata de una camioneta antigua con 2 ocupantes. El sargento, confundido, respondió que ya tenían a ese vehículo bajo control. Sin embargo, lo que escuchó a continuación lo dejó helado. La voz del despachador continuó: atención, esa camioneta es parte de una investigación en curso. Los ocupantes pueden estar relacionados con un caso más grande de tráfico de influencias en nuestra ciudad. Necesitamos que mantengan la situación bajo control mientras enviamos refuerzos. El corazón de Ruiz latía con fuerza mientras miraba a Martínez, quien aún estaba interrogando a don Antonio y Mariana. La revelación transformó su percepción del encuentro. Lo que antes parecía ser una detención rutinaria ahora se tornaba en algo mucho más serio. Con un tono más autoritario, Ruiz se acercó a los ocupantes y les pidió que se mantuvieran tranquilos. Mientras su mente corría a 1000 por hora, Mariana, al percibir el cambio en la actitud del sargento, sintió que algo andaba mal. Don Antonio, por su parte, se preguntaba qué había hecho para atraer tal atención. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando comenzaron a llegar otros vehículos, y la confusión reinaba en el aire. Lo que había comenzado como un simple viaje pronto se convertiría en un episodio que ninguno de ellos olvidaría. Mientras la tensión en la escena continuaba creciendo, un rugido de motores rompió el silencio. Una SUV negra, imponente y brillante, se detuvo cerca de la camioneta detenida. La llegada del vehículo llamó la atención de todos los presentes, especialmente de los policías, que no esperaban tal despliegue. Las puertas se abrieron con un chirrido y, de manera casi ceremoniosa, un hombre alto y autoritario descendió del automóvil. Era un general de 4 estrellas, su uniforme impecable adornado con medallas que relucían bajo el sol. Los agentes Ruiz y Martínez intercambiaron miradas de asombro. La figura del general emanaba una presencia que imponía respeto y, al mismo tiempo, generaba confusión. Mientras el sargento intentaba procesar lo sucedido, el general se acercó a ellos con paso firme y decidido, su mirada fija en la camioneta y sus ocupantes. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con voz grave, mientras observaba a don Antonio y Mariana desde lo alto, como si evaluara una situación que apenas comenzaba a entender. La atmósfera cambió drásticamente. El nerviosismo de los policías se hizo aún más palpable ante la autoridad del general. Mientras tanto, don Antonio y Mariana se sentían cada vez más perdidos en una maraña de interrogantes. El general comenzó a indagar sobre la razón de la detención, dejando entrever que conocía detalles que los agentes aún no entendían completamente. La confusión inicial se transformó en inquietud. Lo que había comenzado como un simple procedimiento policial ahora parecía convertirse en un asunto lleno de implicaciones que ni ellos ni los ocupantes de la camioneta podían prever. Con cada palabra del general, la angustia en el aire se intensificaba, prometiendo un desenlace que cambiaría el rumbo de todos los involucrados. El general que había descendido de la SUV negra no era un desconocido para muchos en la región. Su nombre era Fernando Alarcón, un destacado general de 4 estrellas con décadas de servicio a sus espaldas. Había trabajado en misiones internacionales y era reconocido por su liderazgo durante situaciones críticas. Además, su influencia dentro de las Fuerzas Armadas y su cercanía con altos funcionarios del gobierno le conferían un poder considerable que pocos podían desafiar. Al entrar en la situación con una presencia imponente, el general Alarcón inmediatamente captó la atención de todos los presentes. A pesar de su carrera militar, era conocido por su carácter firme pero justo. Muchos lo admiraban, pero otros lo temían. En esta ocasión, su involucramiento no solo se debía a su rango. Él estaba al tanto de un caso mayor en el que la camioneta y sus ocupantes estaban entrelazados con una red de corrupción que había comenzado a desmantelar. Al entender que el general conocía detalles cruciales sobre la investigación, los policías sintieron que la seriedad de la situación se intensificaba. El sargento Ruiz y el agente Martínez comenzaron a comprender por qué habían sido advertidos cautelosamente sobre la camioneta, mientras el general Alarcón conversaba con ellos, pronunciando nombres y haciendo alusión a conexiones peligrosas en el ámbito político. La ansiedad aumentaba entre don Antonio y Mariana.
Lo que era un simple viaje para vender mermeladas se transformaba en el escenario de un escándalo potencial que podía exponer secretos profundamente enterrados y afectar a muchas vidas. Todos se dieron cuenta de que estaban formando parte de algo mucho más grande, una trama en la que las decisiones tomarían rumbos imprevistos y definitivos. Mientras la situación continuaba desarrollándose, el sargento Ruiz y el agente Martínez comenzaron a comprender las posibles repercusiones que su decisión de detener la vieja camioneta podría tener en sus carreras. El general Alarcón, con su autoridad indiscutible, no solo representaba un poder militar vasto, sino también un canal directo hacia las esferas políticas más altas. Ambos policías sintieron que su futuro profesional pendía de un hilo. Ruiz, siempre confiado en su experiencia, se dio cuenta de que había subestimado la situación. La investigación sobre corrupción no solo implicaba a los ocupantes del vehículo, sino que también podría arrastrar a otros dentro del departamento policial. La posibilidad de ser investigados o incluso responsabilizados por no haber manejado el incidente con la debida diligencia lo inquietaba profundamente. Sus años de servicio podrían verse empañados por un error que se tornó desastroso. Por otro lado, el joven agente Martínez sentía una mezcla de miedo y desánimo. La idea de que su primer gran trabajo en el campo podría terminar en un escándalo lo llenaba de incertidumbre. Se preguntaba si sería capaz de soportar la presión y cuáles serían las consecuencias para su reputación como oficial de policía. Esta experiencia lo marcaría, forjando una lección sobre la importancia de la atención al detalle y la prudencia en su futuro. A medida que los refuerzos llegaban y la situación se tornaba más compleja, ambos agentes reflexionaron sobre cómo este evento afectaría no solo su carrera, sino también su enfoque hacia el servicio público. Sabían que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, independientemente del resultado final de la investigación, y que cada decisión contaría en el camino hacia adelante. En medio de la tensión y la incertidumbre, tanto él sargento Ruiz como el agente Martínez comenzaron a reflexionar sobre la intrincada relación entre la justicia y el poder que se estaba desnudando ante ellos. La llegada del general Alarcón había puesto de manifiesto cómo las fuerzas del orden se encuentran frecuentemente en una posición delicada, rodeadas por las estructuras de poder militar y político. La justicia, que debería ser un pilar sólido en su labor, a menudo se ve comprometida por intereses más oscuros. Ruiz pensó en cómo los policías, como representantes de la ley, deberían actuar con integridad y justicia, pero se dio cuenta de que a menudo estaban en manos de quienes ostentan el poder. La decisión de detener la camioneta había sido un intento de hacer cumplir la ley, pero ahora se preguntaba si eso realmente era suficiente cuando existían fuerzas más grandes que podían influir en el resultado. La corrupción y la falta de transparencia entre altos funcionarios creaban un entorno en el que los agentes podían convertirse en peones en un juego más complejo. Martínez, por su parte, sentía una creciente frustración al ver que su idealismo chocaba con la dura realidad del sistema. Para él, ser policía significaba luchar por la verdad y la justicia, pero ahora cuestionaba si realmente podían hacer una diferencia cuando las decisiones estaban dictadas por intereses políticos. La situación actual les ofrecía una lección amarga. La justicia no siempre prevalece ante el poder. Ambos policías se dieron cuenta de que debían ser más astutos y críticos en sus acciones, reconociendo que cada decisión no solo afectaba sus vidas, sino también el delicado equilibrio entre la ley y aquellos que intentaban manipularla. En este escenario desalentador, comprendieron que el desafío no solo era cumplir con su deber, sino hacerlo con un sentido renovado de responsabilidad social y ética. Con el desenlace del incidente, quedó en claro que la experiencia vivida por el sargento Ruiz y el agente Martínez marcó un punto de inflexión en sus carreras y en su visión del deber. La intersección entre la justicia y el poder había revelado las complejidades inherentes a su trabajo, recordándoles que cada acción que emprendieran no solo definía su profesionalismo, sino que también influía en la percepción pública de la autoridad policial. Este episodio resaltó cómo la corrupción y los intereses políticos pueden socavar los principios de justicia que prometen defender. No era suficiente con actuar basándose en instintos, debían comprender que cada decisión, por pequeña que pareciera, podría tener repercusiones mucho más amplias en la comunidad y en sus propias vidas. La interacción con don Antonio y Mariana también les hizo reflexionar sobre el impacto humano detrás de cada detención. Al final, Ruiz y Martínez se comprometieron a
Cultivar una nueva visión de su vocación, la importancia del respeto hacia los ciudadanos, la prudencia en la aplicación de la ley y un enfoque ético en su labor se volvieron fundamentales. Comprendieron que eran guardianes en un complicado entramado social donde debían equilibrar la fuerza necesaria con empatía. El incidente con la vieja camioneta no solo fue un episodio desafortunado, se convirtió en una lección sobre el poder de las decisiones tomadas con conciencia y consideración. Así, ambos agentes buscaron convertirse en modelos de integridad dentro de un sistema que frecuentemente pone a prueba a quienes desean servir de manera justa. Las experiencias vividas prometían resonar a lo largo de sus trayectorias profesionales, guiándolos hacia un futuro más consciente y responsable.